van a ver está inspirado en una historia real que ocurrió en Alemania no hace mucho tiempo. Es un error querer encontrar a alguien que pueda ver dentro de ti, en los rincones más oscuros de tu corazón, y que siga queriéndote. El 19 de septiembre de 1998, Oliver Hartwin estableció el primer contacto por internet con Simon Grombeck. 10 días después se encontraron. Al cabo de 12 horas, Simon Grombeck había muerto. Se busca varón de edad comprendida entre 21 y 40 años para matar y comer, si eres serio. Y como cada noche, la oscuridad caía sobre el bosque. Buenas. No se trata de un cineforo ni de una sesión de películas de terror granguiñolescas. Pretendo abordar, tal cual se indicaba en la lámina inicial, este extraño caso ocurrido en Alemania en 2001, que la prensa, la literatura y el cine asumió como el caníbal de Rothenburg. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, y esta clase está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura Derecho Penal 2, Derecho Penal, parte especial, y estoy transmitiendo en noviembre de 2021. ¿Por qué se me ocurre este extraño caso frente a ustedes? Obviamente estamos abordando dentro de la asignatura Derecho Penal, parte especial, el tema vinculado al homicidio. Homicidio como delito, digamos, base o básico dentro de la gran familia de los delitos contra las personas. Pero no solamente funciona el homicidio para el análisis de esa familia de ilícitos penales, sino que, tal cual lo mencionaba en una sesión anterior,
Funciona inclusive para dar pautas de explicación a aspectos variados de la dogmática jurídico-penal, a partir de la anécdota del homicidio, con todo lo cruento que pueda representar el hecho de mayor significación dentro de las conductas antijurídicas, dentro de ese disvalor de una acción con respecto al derecho, lo cual es afectar, quitar la vida de alguien, aún con todo el carácter de anécdota a partir del homicidio, para poder explicar temas vinculados a la tipicidad, la culpabilidad, la antijuricidad. Le señalaba yo en esa sesión anterior que quizás a través de las pautas del análisis del delito del homicidio se podían entender muchos otros delitos. Por ejemplo, el tema de la culpabilidad culposa, por ejemplo, el tema de la preterintencionalidad, por ejemplo, el tema de la complicidad correspectiva, el tema de la coautoría, el tema del iter criminis, todo aquello a partir de un delito pivotal, es decir, esencial, que funciona como el delito de mayor significación, que es el homicidio. Decía yo en aquel momento que quizás el tema del homicidio sería visto de una forma distinta en el llamado entramado de la relación jurídico-penal y aquel concepto de la llamada alteridad del derecho, a partir de la cual en todo tipo de relación jurídica nos encontramos con alguien que es titular de un derecho y frente a sí se asuma otro quien tiene una obligación o deber. Mi derecho no es tanto, sino hasta que mi alter, aquel que se topa en una relación directa dentro de una relación jurídica, valga la cacofonía, bueno, afecta ese derecho. Y se nos decía en la teoría del derecho en sentido global que uno acude a las garantías como un mecanismo para tratar de restablecer ese derecho perdido. Por lo tanto, si uno acude al proceso, por decir algo, uno pudiera restablecer el derecho a la propiedad frente a un bien hurtado, frente a un bien robado. Si, por ejemplo, se daba el delito de difamación, de injuria, entonces de alguna forma esa aflicción del honor, esa aflicción de la dignidad se vería de alguna manera satisfecha, aunque fuese ex post, por un remitido, por la publicación de un anuncio en donde el difamante o el injuriante manifiesta que lo que dijo para afectar la dignidad del otro no existe. Pero ¿qué pasa frente a la vida? Porque inclusive en el caso de los delitos contra la libertad sexual, afligir el no deseo, la no concesión de una práctica sexual, después pareciera que al final, bajo los institutos del derecho penal, existe el llamado consentimiento de la ofendida, donde la que es afligida en su libertad sexual por el estupro, por el acto lascivo, después decide casarse con el ofensor y de alguna forma en la teoría clásica, aun cuando la sala constitucional haya venido anulando esa que funciona como excusa absolutoria, pero en una concepción clásica del derecho, hasta aquello pudiera verse, me perdona la expresión, solventado o resuelto, por no hablar de legitimado ex post, con el llamado consentimiento de la ofendida. Pero ¿qué pasa frente al homicidio? Obviamente hay un ex antes, estar vivo, y hay un ex post, la muerte. Y esa muerte como consecuencia de una causa que le es atribuible a alguien quien realiza la modalidad comisiva que en dolo se mantiene perfecto para afectar la vida del otro. Pero también se nos dice que en el elemento cognitivo del dolo existe la noción, y nos pasamos a otro tipo de delito, los delitos contra la propiedad, por ejemplo, la noción de que la víctima no desea entregarme, darme, donarme, cederme el bien, y por lo tanto mi acción o omisión es para tratar de ahuyentar defendibilidad,
en lo que atañe a la víctima titular del bien jurídico que no quiere concederme o darme el bien. En los delitos contra la libertad sexual, frente a la víctima, quien no desea tener una relación sexual con el ofensor. Pero si nos volvemos al homicidio, uno pudiera preguntarse, ¿tiene algún tipo de relevancia el hecho que la víctima desee ser muerto por otro? De paso, las opciones son variadas frente a ese propósito de no querer seguir viviendo en cabeza de la propia víctima. Sin querer afectar a otro, existe el suicidio. Se dice que la valentía del suicida, porque no hay nada que amerite un alto grado de voluntad y de valentía, de falta o de preeminencia, de un coraje, que el quitarse la vida. Hay muchos ensayos sobre el llamado suicidio. Obviamente que mal se podría asumir que el suicidio sea un delito porque, en primer lugar, el destinatario de la acción ya perece con la propia acción, la eficiencia del suicidio. Y por allí en el tiempo, hacia siglo XIX y algunas legislaciones, inclusive en pleno siglo XX, se castigaba al que intentaba suicidarse. La tentativa de suicidio o el suicidio frustrado se sancionaba. ¿Qué había detrás de ello? Bueno, un poco la concepción de que la vida no le pertenece a su propio titular per se, sino que la vida es un bien jurídico de reconocimiento social colectivo, porque si a fin de cuentas no se sanciona a quien quiera afectar la vida, aún queriéndolo, entonces no se conduce al llamado efecto disuasivo, como se habla en inglés, deterrent effect, el efecto disuasivo de la sanción penal. Es decir, la sanción penal que se aplica a otro como un efecto disuasivo frente a los que con su conducta desean seguir afligiendo ese bien jurídico porque no observan el modelo sancionador del ordenamiento jurídico. El concepto de la disposición legal, no solamente en prevención específica, sino en prevención general. Entonces, de todo esto estaría presente frente a esta conducta. Hace aproximadamente ya más de 15 años, el tema yo lo abordaba en un ensayo dentro de esta revista de derecho que se los recomiendo, la revista Lextra, la revista de ciencias penales, auspiciada por el Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela. Ese ejemplar correspondiente al primer encartado del primer año de la revista, que de paso no hemos tenido posibilidad dentro de la facultad de seguir publicando los otros ejemplares, pero ese primero hablaba de los delitos sexuales y allí yo publiqué este ensayo denominado Voracidad Sexual, el consentimiento de la víctima en un caso de antropofagia con ribetes sexuales. Como se dan cuenta, este artículo lo escribí yo en marzo de 2004. Por cierto, que allí están las coordenadas de su ubicación solamente del ensayo en el internet, pueden leerlo. Inclusive en el canal YouTube, en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, en donde yo coloco cada una de estas disertaciones, abajo van a encontrar en el link el ensayo en su totalidad, para que analicen, digamos, la perspectiva dentro de la dogmática jurídico-penal de una conducta tan extraña, tan bizarra como esta.
Ya se dan cuenta que esto fue llevado de nuevo a ensayos periodísticos, a la literatura, hasta el cine. Estos son los dos sujetos en cuestión. Quizás alguno de ustedes pueda ya identificar, hasta por la propia fenotipia, quién comió y quién quiso ser comido. ¿Quién es el antropófago? ¿Quién fue el caníbal? ¿Y quién, sin resistencia alguna, quiso que su propia vida, tan que no sirviera de nada más que para ser comida de otro? Fíjate que uno habla del derecho a la vida, pero cuando alguien irrespeta su propia corporeidad de manera tal que para lo único que crea que sirve, siquiera es para ser objeto o sujeto de una relación sexual, sino que para que sirva de alimento de otro. Imagínense mayor irrespeto a la propia vida de alguien. El cine, esa película que la pueden encontrar en YouTube completa, ni siquiera hay que entrar a un Netflix o a una página streaming, la tienen completa en YouTube. Inclusive al comienzo de esta disertación les mostraba el tráiler de la película y el inicio de la misma, como una circunstancia que ocurre en la vida real. Esta es una fotosecuencia de la película. Su tráiler, es decir, perdón, su póster, El caníbal de Rothenburg, basada en hechos reales, la historia que impactó al mundo entero. Y bueno, ya se dan cuenta que hasta laureada fue, hasta participó en festivales. Me encanta esta expresión de Matías Bailone, el autor de Escritorio y el ejecutor fungible, una modesta aproximación a la teoría de Klaus Roxin, publicado en el 99. El derecho penal no puede ser caníbal del propio sistema jurídico en el que se desenvuelve. Debe respetarlo en cuanto sea clara expresión de lo reglado por el orden constitucional, ya que lo contrario implicaría deslegitimar el derecho penal o el Estado de Derecho. Obviamente que un dogmatismo excesivo nos haría ubicar a esa explicación del derecho penal en una perspectiva en donde lo filosófico juega una cercanía dentro de lo aparentemente científico que puede surgir de la explicación de un caso en concreto, la llamada teoría del caso. Así que este bizarro caso, ocurrido en Alemania en 2001 y juzgado allí en 2003, al enjuiciarse a quien cometió canibalismo sobre una víctima que no solo lo consintió, sino que hasta ingirió su propia corporeidad, permite explicarnos variados aspectos de esa dogmática. Voy a relatar la historia del asunto, como si alguien no lo supiera. El sujeto en cuestión pertenecía a una familia pudiente. Vivía en una especie de mansión de muchos cuartos, único hijo en esa zona alemana, germana, Rothenburg. Algo así parecido, ubicado en el ámbito de la Selva Negra, más o menos ubicado o más o menos parecido a nuestra colonia Tovar. Era de una familia de buenos recursos, único hijo, y él además, profesional, ingeniero, incrementó los recursos de la propia familia. En ese inmenso casi castillo donde vivía en Alemania, con muchos cuartos, él desde niño, porque fue analizado psiquiátrica y psicológicamente, decía a las entrevistas que le hacían los profesionales, desde niño él veía
a sus demás compañeritos de colegio, veía, qué sé yo, la corporeidad rolliza de esos niños y literalmente lo que le provocaba era comérselos. Con esa actitud un tanto extraña, que muchos dirían, bueno, sería un sociópata. En esa actitud un tanto extraña y en esta aproximación de ya hace más de 2 décadas, de este mundo virtual en el cual ahora nos encontramos, en donde nos comunicamos de una manera virtualizada, pero a través del internet. Ustedes viéndome a mí, yo viendo por lo menos el nombre de ustedes, y si coloco la cámara los puedo ver en tiempo real. En ese mundo de una comunicación tan impersonal, pero a la vez tan directa, él quiso ver saciado su placer, satisfacer ese interés antropofágico. Y se metió en ese mundo y a través de un teclado empezó a escribir y a escribir en ese mundo tan impersonal que es el internet, el correo. ¿Quién quisiera toparse con él para poder realizar una práctica caníbal? Es decir, ¿quién quisiera impersonalmente, sin conocernos previamente, darme de comer en una relación simbólica, sexual, de algún tipo de patología, o por lo menos de aspiración sexual? En ese mundo tan impersonal que es el internet, él fue decantando, es decir, descartando los que ingresaban y respondían en plan de chanza, en plan de broma. Y fue decantando, embudando el asunto hacia los que realmente iban en pro de eso. Es decir, quien definitivamente quisiera ser comido por él. Así fue decantando y dejando ubicándose en ese espacio duro, en ese disco duro de la computadora, porque nunca se le ocurrió borrar un ápice de ese encuentro. De alguna forma, esta persona sabía que el derecho penal iba a ir en su contra. Tan es así que no dejó espacio alguno. No, todos los correos fueron absolutamente grabados en esa computadora perfectamente, para que nada quedara al arbitrio de lo que fue o lo que no fue. Por cierto, que en esos encuentros otros respondieron, los cocineros, cosa extraña, los cocineros y los pinches. ¿Ustedes saben lo que son los pinches? Los pinches en el argot culinario son los asistentes de los cocineros. Así en el argot culinario se denomina. El cocinero principal y los pinches. Porque pareciera que esto iba a ser asumido en una especie de rito. La palabra satánica la vas a colocar tú, yo diría sexual, culinario del asunto. Cuando se citaron en esa casa, en ese gran edificio en Rothenburg, esta persona, como sabía que de alguna forma la ley iba a ir en su contra, llenó aquel cuarto en todos sus extremos de cámaras con micrófono, para que lo que iba a ocurrir allí iba a quedar perfectamente grabado. No iba a quedar al arbitrio de lo que fue o lo que no fue. Es decir, como un problema probatorio. No. Sí, lo que él quiso es que si de alguna forma esto se llegara a conocer, era un problema neto de derecho penal, de dogmática, y no era un problema de prueba, no era un problema procesal, sino un problema netamente penal. ¿Cómo definir esa conducta? ¿Cómo definir la conducta de quien quiere que otro lo mate para ser comido? Bueno,
Llenó el señor ese cuarto de cámaras con micrófonos para que todo lo que allí aconteciera se percibiera. Llegado el momento de la verdad, tum, 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 operación tum, 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 tum. ¿Quién es la comida? El take delivery, pues, como hay ahorita de moda, pues. ¿Ok? Llegó el señor. Por cierto, el señor que llegó, el que se contactó de forma virtual, más o menos tenía las mismas características del que lo contactó, 40 y tantos años, caucásico, buena posición económica. Ambos eran ingenieros. Por cierto, decía yo que ya acudieron los cocineros y los pinches. Cuando estos cocineros vieron que la cosa iba a ir en serio, que no era juego de carritos, huyeron despavoridos. La cámara muestra que estos dos señores, en la intimidad de la habitación, bueno, puso música, sacó una botella de vino, ambos empezaron a tomar, ambos empezaron a bailar, empezaron a besarse, a tocarse. Una relación homosexual. Y la cámara muestra, y el micrófono permite escuchar, que en un momento determinado, el que llegó le dice al otro, hazlo, o do it, como se diga en alemán, lo cual el otro aceptó. El que recibió a la visita con consentimiento del que llegó, ese le amputó la genitalidad al que llegó. El componente de la genitalidad fue puesto a cocinar, rociado con vino, etcétera, y fue comido por ambos. Fue comido por el que lo recibió y el que llegó, por ambos. En las próximas horas, las cámaras y los micrófonos mostraban que otros componentes de la corporeidad del que llegó eran amputadas. Otros componentes, dedos, codos, en fin, no voy a ser tan explícito. Y fueron cocinadas y comidas por ambos. En un momento determinado, cuando por efecto del desangramiento ya se desfallecía el que estaba siendo comido, parcialmente, porque él también formaba parte de esa ingesta. Cuando la cámara mostraba que ya como efecto el desangramiento iba a desmayarse, se escucha perfectamente cuando él le dice a su, entre comillas, victimario, le dice, mira, cuando yo me desmaye, tú me vas a ultimar, me terminas matando. Y como si lo anterior no fuera gran guiñolesco, de película, no sé, B-movie se podría decir, o Sid movie. Cuando yo me desmaye, tú me ultimas, tú me matas y me sigues comiendo después. Cortas, por favor, mi corporeidad, lo vas guardando, qué sé yo, en la nevera, tipo viandita, y me vas comiendo con posterioridad. Eso fue lo que ocurrió. Eso fue lo que la cámara muestra exactamente. Ese es el hecho. Por supuesto, entre cielo y tierra no hay nada que se esconda y por lo tanto la ausencia de este señor empieza a notarse, se empieza a investigar, la policía, la labor criminalística y al final, por vía del internet, etcétera, vean la película, que es exactamente lo que yo les estoy mencionando, y llegan al sitio y encuentran el macabro hallazgo, como se suele decir grandilocuentemente. Gran problema. En la Alemania de grandes autores, Roxin,
Jacob Yexemexel Belling, padre, madre, hijo de la dogmática jurídico-penal, no estaba establecido en el Código Penal el delito del canibalismo, como tampoco lo tiene establecido el Código Penal venezolano. Por lo tanto, cuando la autoridad, la ley, encuentra el macabro hallazgo, la primera tendencia es, digamos, endosarle el asunto a la psiquiatría, a la psicología, para ver si esta persona es inimputable por una enfermedad mental que releve libertad y conciencia de los actos, estructural o coyuntural. Y la psiquiatría, palabras menos, palabras más, le dijo, de loco nada. Es un sociópata, ciertamente, pero tiene plena noción de la relevancia de sus actos. No hay aflicción alguna frente al tema de la conciencia y de la libertad. ¿Qué mejor prueba de ello que dejó grabado absolutamente todo esto? ¿Okay? Todo este encuentro lo dejó grabado como una especie de demostración ulterior, como una especie de duro golpe al hígado, a ese derecho penal en la cual esta conducta no estaba concebida. Al remitirle el asunto al derecho penal, el derecho penal entonces se ubicaba en la idea acusarlo de qué. Obviamente, el problema medular del asunto es cómo medir el consentimiento del ofendido. Es decir, cómo medir la propia conducta de la víctima frente a un tema tan extremo como la propia aflicción a la vida. Obviamente que lo podríamos ubicar en el encuentro, en la noción del llamado hombre de atrás, es decir, la utilización de otro a los efectos de lograr una finalidad suicida propia. Pero ¿cómo queda la responsabilidad del otro? Pero más aún, ¿cómo se mide a nivel de sanción el tema del consentimiento del ofendido? Bueno, obviamente que en Alemania está el delito de asesinato. Un poco a diferencia del homicidio intencional clásico, en la noción de alevosía, de premeditación, de circunstancia extrema. Pero también se encuentra un delito muy peculiar, que se llama el homicidio a pedido. Un poco el tema, ahí se escuda el tema de la eutanasia de alguna manera, es decir, quien mata a otro a petición es condenado a 5 años. 5 años. Por lo tanto, el fiscal del Ministerio Público, raudo y veloz, lo acusa por asesinato y la defensa dice que de delito nada y que en todo caso de haber algún delito, lo que hubiese es el delito de el homicidio a pedido. El Tribunal de Juicio compra esa idea, ese alegato de la defensa y así lo condena. 5 añitos por homicidio a pedido. Obviamente ese fiscal raudo y veloz apela ante la Corte de Apelaciones y la Corte de Apelaciones mejora de alguna forma la sanción porque ubica en concurso material de delito ese otro delito que también está en nuestro ordenamiento, que se llama irrespeto al cadáver. Ya no solamente el tema del homicidio a pedido, sino lo que ocurrió con posterioridad. Y le añade 3 añitos más, 8 años. Por supuesto, el Ministerio Público alemán se va más arriba. Y el máximo tribunal, de nuevo, no toma el toro por los cachos en lo fundamental, que es cómo medir el tema de el consentimiento del ofendido o por vía de la culpa de la víctima en la realización del delito. ¿Y tú sabes lo que hace? Ordena la repetición del juicio por circunstancias procesales.
puro asuntos procesal. Yo no es que voy, parece que yo soy profesor de Derecho Procesal Penal y de Derecho Penal. No ahorita voy a dejar de lado la necesidad del respeto de las formas procesales porque estoy dando una clase de Derecho Penal. No voy a decir que el proceso no es importante. Pero obviamente esa fue la razón por la cual el máximo tribunal ordenó la repetición del juicio por circunstancias procesales tales como que cuando se incorporó en el juicio, por ejemplo, las grabaciones de las cámaras esas y las grabaciones del disco duro de la computadora, no se indicó con precisión en las actas. Problemas de forma. Y ordenó a que se repitiera el juicio y de nuevo se repitió el juicio con la misma consecuencia. 8 años, un poco en concurso real allí, entre homicidio pedido y respeto al cadáver. Por cierto, eso ocurrió por allí, terminó repitiéndose entre 2005 y 2006. Ese hombre ya está en libertad. Por cierto, el que se quiera meter, y no estoy haciendo una incitación a ningún tipo de delito, valga entrar en el internet, eso está lleno de clubes caníbales. Entonces, ese es el relato del asunto. Ahora, ¿cómo traemos esto o cómo lo explicamos de alguna forma bajo las variables de la dogmática? Y sobre todo, ¿qué pasaría si en el caso venezolano ocurriera? Ya bien saben ustedes que nosotros tenemos en Venezuela nuestro propio caníbal. Hubo un famoso caso. Entonces, un poco para continuar con ello, dada las limitantes de la plataforma en la cual me estoy desenvolviendo, ingresen por favor a la segunda parte de esta sesión con las mismas coordenadas. Gracias.